Hay secretos que duermen en los muros de piedra de los palacios, susurros de deseo tan peligrosos que desgarraron el tejido mismo de la fe. Y en los pasillos ensombrecidos de la Inglaterra Tudor, los ojos de una joven mujer se encontraron con los de un rey y pusieron en marcha una cadena de acontecimientos que destrozaría una dinastía, daría nacimiento a una nueva iglesia y terminaría con su propia sangre manchando el cadalso en la Torre de Londres. Esta no es una historia de hadas sobre el amor que todo lo conquista, sino la historia verdadera de Ana Bolena, una muchacha apenas pasada la niñez que aprendió a utilizar su belleza e intelecto como armas en un mundo donde las mujeres eran posesiones, donde las reinas eran descartadas como vestidos gastados, y donde un paso en falso, una acusación susurrada, podía significar la diferencia entre una corona y una tumba. Antes de que viajemos al corazón de este affair prohibido que cambió Inglaterra para siempre, quiero pedirte algo de corazón a corazón. Si encuentras esta historia tan cautivadora como yo al contarla, ¿podrías tomar solo un momento para presionar el botón de me gusta aquí abajo y suscribirte a este canal? Estamos trabajando hacia nuestros primeros 1000 suscriptores y cada persona que se une a nosotros significa el mundo. Me dice que estas historias de mujeres reales, sus vidas ocultas, sus sacrificios y su fuerza, te importan tanto como me importan a mí. Así que por favor, quédate con nosotros y descubramos juntos estas historias enterradas. Ahora, retrocedamos al año 1526, a una Inglaterra que los estadounidenses de hoy apenas pueden imaginar, una nación donde la Iglesia Católica tenía dominio sobre cada alma, donde la palabra del Papa era ley incluso por encima de los reyes, y donde el valor de una mujer se medía enteramente por su capacidad de producir herederos varones. Enrique VIII se sentaba en el trono de Inglaterra, un rey que en su juventud había sido llamado el príncipe más apuesto de la cristiandad, con su cabello dorado y complexión atlética, un hombre que escribía poesía y música, que justa con vigor y gobernaba con una confianza férrea que venía de nunca haber escuchado un no, ni una sola vez en toda su vida. Estaba casado con Catalina de Aragón, una princesa española que primero había sido desposada con Arturo, el hermano mayor de Enrique, y después de la muerte prematura de Arturo, había sido pasada a Enrique en un matrimonio diseñado para mantener intacta la alianza española. Pero después de casi 2 décadas de matrimonio, Catalina le había dado a Enrique solo un hijo vivo, una hija llamada María, y en la estructura patriarcal rígida de la monarquía del siglo XVI, una hija no era suficiente. Una hija no podía heredar el trono de manera segura, no podía comandar ejércitos, no podía ser tomada en serio por los gobernantes masculinos de Europa, que verían a una reina reinante como debilidad encarnada. La desesperación de Enrique por un hijo se había convertido en una obsesión que lo consumía, y en esta mezcla volátil de frustración real y orgullo masculino, entró Ana Bolena, y nada volvería a ser igual. Pero ¿quién era Ana Bolena antes de convertirse en la reina más controversial que Inglaterra había conocido? Antes de que su nombre se volviera sinónimo de seducción y escándalo, antes de que los reformadores la aclamaran como una mártir protestante y los católicos la condenaran como bruja y ramera, nació en algún momento alrededor de 1501 o 1507. Los historiadores todavía debaten su año exacto de nacimiento. En una familia de nobleza menor ambiciosa, los Bolena no eran aristocracia antigua, sino más bien pequeña nobleza recién elevada, que había escalado la escalera social a través de matrimonios estratégicos y servicio a la corona. Su padre, Thomas Boleyn, era un diplomático y cortesano hábil, un hombre que entendía que sus hijas podían ser activos valiosos en el gran juego de la política cortesana, y así Ana fue enviada al extranjero para su educación, primero a los Países Bajos y luego a Francia, donde sirvió en la casa de la reina Claudia y absorbió la atmósfera sofisticada y culta de la corte francesa. La Francia de principios de 1500 era una revelación comparada con Inglaterra. Era un lugar donde mujeres como Marguerite de Navarre escribían poesía y teología, donde el amor cortés se elevaba a una forma de arte, donde el ingenio y la conversación importaban tanto como la belleza,
y Ana lo absorbió todo como una esponja, aprendiendo a hablar francés con fluidez, a bailar con gracia, a tocar el laúd y cantar, a vestir con estilo impecable, y lo más importante, a participar en el intrincado duelo verbal que era la moneda del coqueteo cortesano. Cuando regresó a Inglaterra alrededor de 1522, ya no era la niña que se había ido, era una mujer transformada, de ojos oscuros y delgada, donde la belleza inglesa ideal era rubia y rellenita, de lengua afilada y confiada, donde se esperaba que las mujeres fueran recatadas y sumisas, y destacaba en la corte de Enrique como un cuervo entre palomas. Es crucial entender que Ana no se propuso seducir a un rey, al menos no al principio. Cuando llegó de vuelta a la corte inglesa, era simplemente una de muchas damas de compañía, mujeres jóvenes cuyo trabajo era atender a la reina Catalina, bordar y chismear, y hacer de las cámaras de la reina un lugar agradable. Y Ana tenía todas las expectativas de hacer un buen matrimonio con algún noble apropiado y vivir su vida en relativa comodidad y oscuridad. Incluso había formado un apego con Henry Percy, el hijo del conde de Northumberland, un joven que parecía genuinamente enamorado de ella, y hay indicaciones de que incluso pudieron haber entrado en un precontrato de matrimonio, que en el entendimiento legal de la época era casi tan vinculante como el matrimonio mismo. Pero cuando el cardenal Wolsey, el ministro principal de Enrique, descubrió este romance floreciente, intervino con eficiencia brutal. Percy fue enviado lejos, la relación fue aplastada, y Ana quedó humillada y con el corazón roto, obligada a ver cómo el hombre que pudo haber amado realmente era casado con otra persona para satisfacer las conveniencias políticas de hombres poderosos. Este momento fue formativo para Ana. Le enseñó que en el mundo que habitaba, las mujeres no tenían control sobre sus propios destinos, que el amor era un lujo que los poderosos no podían permitirse, y a los impotentes no se les permitía. Y quizás fue esta lección la que endureció algo dentro de ella, que la hizo decidir que si iba a ser usada como un peón en los juegos de los hombres, al menos jugaría para ganar. Enrique notó a Ana por primera vez en algún momento alrededor de 1525 o 1526, y lo que lo atrajo hacia ella fue precisamente lo que la hacía diferente de cualquier otra mujer en la corte. Ella no hacía muecas ni adulaba ni se ponía a disposición, lo desafiaba intelectualmente, debatía con él sobre religión y política. Lo mantenía a distancia incluso cuando otras mujeres se lanzaban al rey esperando convertirse en la próxima amante real. Verás, Enrique ya había tenido un affair con la propia hermana de Ana, Mary Boleyn, una relación que había sido conducida con la tolerancia discreta que las cortes reales extendían a las aventuras extramatrimoniales de un rey. Mary había sido complaciente, poco exigente y en última instancia olvidable, solo otra en una larga línea de mujeres que habían calentado la cama del rey y luego se habían desvanecido de vuelta en la oscuridad. Pero Ana se negó a seguir ese guión. Había visto lo que les Ime Mendino sucedía a las amantes reales, cómo eran usadas y descartadas, cómo podían recibir algunos regalos o favores menores, pero nunca poder real, nunca seguridad, e hizo una decisión calculada de que si el rey la quería, tendría que ofrecerle algo que ninguna otra amante había exigido jamás. Tendría que hacerla su esposa, su reina, la madre de sus herederos legítimos. Esto era audaz hasta el punto de la locura. Enrique ya estaba casado. La doctrina católica sostenía que el matrimonio era un sacramento que no podía disolverse, y Ana no era una princesa extranjera con ejércitos y alianzas detrás de ella. Era meramente la hija de un noble menor, pero se mantuvo firme en su negativa, y al hacerlo, se transformó de potencial amante en obsesión. Las cartas que Enrique escribió a Ana durante su cortejo, 17 de las cuales sobreviven, aunque las respuestas de Ana se han perdido en la historia, revelan a un hombre totalmente consumido por el deseo y la frustración. La llamaba su querida, su amor. Le enviaba regalos de caza que había matado en la cacería. Le escribía en una mezcla de inglés y francés, a veces incluyendo pequeños dibujos de corazones y sus iniciales entrelazadas. Y lo más revelador, le prometía una y otra vez que encontraría una manera de hacerla su esposa, que su matrimonio con Catalina podía ser anulado,
que estarían juntos legítimamente y sus hijos heredarían su trono. Para una audiencia moderna, especialmente los estadounidenses acostumbrados a que el divorcio sea un procedimiento legal común, puede ser difícil comprender cuán revolucionario y peligroso eran las intenciones de Enrique. Pero en 1527, cuando Enrique I se acercó al Papa buscando una anulación de su matrimonio con Catalina, estaba pidiendo algo que golpeaba en el corazón mismo de la autoridad católica. Estaba afirmando que su matrimonio nunca había sido válido porque Catalina había estado previamente casada con su hermano, y aunque el Papa había concedido una dispensa permitiendo ese matrimonio en primer lugar, Enrique ahora argumentaba que ningún papa tenía la autoridad para anular la prohibición bíblica contra casarse con la viuda del hermano. Los argumentos teológicos y legales eran complejos, involucrando interpretaciones de las escrituras del libro de Levítico, preguntas sobre si el primer matrimonio de Catalina había sido consumado y la realidad política de que el sobrino de Catalina era Carlos V, el emperador del Sacro Imperio Romano, cuyos ejércitos habían saqueado recientemente Roma, y quien no tenía intención de permitir que su tía fuera humillada y descartada por el rey inglés. Mientras Enrique maniobraba a través de la laberíntica política de la anulación, Ana esperaba, y la espera debe haber sido excruciante. Ahora tenía 20 y pocos años, ya no joven según los estándares de su tiempo, y había apostado todo en la capacidad de Enrique de cumplir sus promesas. No podía permitirse ceder a sus demandas físicas, porque en el momento en que lo hiciera, perdería su poder de negociación, se convertiría en solo otra amante, y sin embargo, tenía que mantenerlo lo suficientemente interesado para que continuara luchando por ella. Era un equilibrio en la cuerda floja que requería nervios de acero y una comprensión clara del deseo y el ego masculino. Manejó este delicado balance a través de una combinación de intimidad cuidadosamente calibrada y negación. Permitiría a Enrique ciertas libertades, besos y caricias que lo inflamaban pero se detenían antes de la consumación. Le escribiría cartas que eran afectuosas, pero no del todo comprometidas, y ocasionalmente se retiraría de la corte cuando su presión se volvía demasiado intensa, sabiendo que la ausencia solo aumentaría su anhelo. Mientras tanto, la corte observaba este drama desarrollarse con una mezcla de fascinación y horror. Los partidarios de Catalina veían a Ana como una ramera ambiciosa que había hechizado al rey, mientras otros reconocían que Ana estaba simplemente haciendo lo que cualquier mujer inteligente en su posición haría, usando el único poder disponible para ella, el poder del consentimiento retenido, para negociar por una mejor posición en un mundo apilado enteramente contra su género. Los años se arrastraron. 1527 se convirtió en 1528, luego 1529, y aún el Papa se negaba a conceder la anulación. Catalina mantenía con dignidad inquebrantable que su matrimonio con Enrique era válido y que ella era la verdadera reina de Inglaterra. Y toda la nación parecía estar conteniendo la respiración, esperando ver cómo se resolvería esta situación sin precedentes. La posición de Ana se volvió cada vez más incómoda. Estaba viviendo en la corte como la favorita reconocida del rey, pero sin el título o protección que el matrimonio traería. Era el blanco de chismes viciosos e incluso amenazas. Había rumores de que los partidarios de Catalina querían verla muerta, que sería envenenada o asesinada, y la tensión debe haber sido enorme. Sin embargo, se mantuvo firme, y gradualmente, mientras el Papa continuaba demorando y obstruyendo, Enrique comenzó a escuchar una solución más radical siendo susurrada por una nueva generación de asesores, hombres como Thomas Cranmer y Thomas Cromwell, que habían sido influenciados por la reforma protestante que atravesaba Alemania y Suiza. ¿Qué pasaría si Inglaterra simplemente se separaba de Roma por completo? ¿Qué pasaría si Enrique se declaraba a sí mismo la cabeza suprema de la Iglesia en Inglaterra y concedía su propia anulación? Era una idea que habría sido impensable solo unos años antes, pero la desesperación y el deseo tienen una manera de hacer que lo imposible parezca no solo factible sino necesario. La ruptura con Roma, que los estadounidenses estudiarían más tarde,
Como uno de los momentos fundamentales en la historia occidental, el evento que creó la Iglesia anglicana y puso a Inglaterra en un camino religioso separado de la Europa católica, no fue impulsado por una profunda convicción teológica o crisis espiritual. Fue impulsado por la obsesión de un rey con una mujer de ojos oscuros que se negaba a acostarse con él hasta que la hiciera su reina. Y para 1532, Enrique había decidido que no esperaría más. Él y Ana comenzaron a aparecer juntos abiertamente. A ella se le dieron apartamentos reales y fue tratada con la deferencia debida a una reina. Y en algún momento, probablemente en diciembre de 1532, Ana finalmente cedió a los deseos de Enrique. Quizás calculó que Enrique ahora estaba demasiado públicamente comprometido con ella para retractarse. Quizás genuinamente creía que el matrimonio era inminente. O quizás después de 6 años de resistir, estaba simplemente agotada y enamorada de la idea de finalmente asegurar su futuro. Para enero de 1533, Ana estaba embarazada, y esto lo cambió todo si el hijo era un varón. Y si ese varón iba a ser heredero legítimo al trono, Ana tenía que estar casada con Enrique inmediatamente. Y así en una ceremonia secreta, el 25 de enero de 1533, Ana Bolena se convirtió en la esposa de Enrique, aunque su matrimonio con Catalina aún no había sido oficialmente anulado, aunque el Papa no lo había sancionado, aunque según las leyes de la Iglesia Católica esto no era un matrimonio en absoluto sino adulterio y bigamia. Durante los meses siguientes, la maquinaria del Estado se movió para legitimar lo que ya había sido hecho. El arzobispo de Canterbury de Enrique, Thomas Cranmer, declaró inválido el matrimonio con Catalina. El Parlamento aprobó el Acta de Supremacía, haciendo a Enrique cabeza suprema de la Iglesia de Inglaterra, y el 1 de junio de 1533, Ana Bolena fue coronada reina de Inglaterra en una ceremonia magnífica en la abadía de Westminster. Procesó por las calles de 1900 Londres en una litera colgada con tela de oro blanca, su cabello oscuro suelto por su espalda, como era tradicional para las reinas en su coronación, y estaba visiblemente embarazada, su vientre hinchándose con lo que todos asumían sería el príncipe que Inglaterra había estado esperando. El embajador imperial informó que las multitudes observando la procesión estaban hosco y desaprobadoras, que cuando Ana pasaba, pocas personas gritaban bendiciones o buenos deseos, y esto era un signo ominoso, porque la elevación de Ana había llegado a un costo tremendo. La ruptura con Roma había desgarrado Inglaterra. Las familias estaban divididas entre aquellos que aceptaban el nuevo orden religioso y aquellos que permanecían leales al Papa, y hombres como Tomás Moro, el ex Lord Canciller, irían a sus muertes antes que reconocer a Ana como reina o a Enrique como cabeza de la Iglesia. Ana era amada por los reformadores que la veían como una campeona de la nueva fe protestante. Había genuinamente leído la Biblia en inglés, apoyaba a predicadores y eruditos que abogaban por la reforma de la Iglesia, y usaba su influencia para promover a hombres que compartían estos puntos de vista. Pero para los tradicionalistas, ella era la causa de todos los problemas de Inglaterra, la mujer que había seducido al rey, alejándolo de su verdadera esposa, de la verdadera fe y de Roma. El 7 de septiembre de 1533, Ana dio a luz, y en una decepción aplastante que debe haberle enviado hielo por las venas, el hijo era una niña, no el príncipe prometido, no el hijo por el cual Inglaterra se había separado de Roma, y Enrique había volteado el mundo, sino una hija, que fue nombrada Elizabeth, y que algún día se convertiría en el monarca más grande que Inglaterra jamás conoció. Pero en ese momento, en la cámara de parto, mientras Ana escuchaba los primeros llantos de su bebé y veía la decepción en los rostros de los asistentes, debe haber entendido que su posición acababa de volverse desesperadamente precaria. Enrique había trastornado su reino por un hijo, y ella le había dado otra hija, igual que Catalina. El rey hizo un espectáculo de aceptar la situación con gracia. Elizabeth, después de todo, era legítima y saludable, y Ana todavía era joven. Habría otros embarazos, otras oportunidades para hijos.
Pero algo había cambiado en la dinámica entre ellos. La primera grieta había aparecido en los cimientos de su relación, y solo se ensancharía con el tiempo. Los siguientes 3 años del reinado de Ana estuvieron marcados por tensión y tragedia crecientes. Sufrió al menos 2 abortos espontáneos, uno en el verano de 1534 y otro en enero de 1536. Y este último aborto fue particularmente devastador porque el feto era masculino. El hijo que podría haber asegurado la posición de Ana para siempre se perdió, y la reacción de Enrique fue fría y cruel. Le dijo que ahora veía que Dios no le daría hijos, varones con ella, implicando que su matrimonio, como su matrimonio con Catalina antes, estaba de alguna manera maldito o era inválido. La situación de Ana se hizo más difícil por su propia personalidad. Nunca había aprendido a ser la reina sumisa y decorativa que la visión de Enrique de la realeza requería. Discutía con él sobre política y religión. Tenía una lengua afilada y un temperamento rápido. Hacía enemigos fácilmente entre la facción conservadora en la corte, que resentía sus puntos de vista religiosos y su control sobre el rey, y a medida que la pasión de Enrique por ella se enfriaba, como inevitablemente lo haría, después de años de matrimonio y las decepciones de embarazos fallidos, se encontró cada vez más aislada. La corte susurraba que Enrique ya estaba mirando a otras mujeres, particularmente a Jane Seymour, una dama de compañía tranquila, pálida, sumisa que era todo lo que Ana no era. Y Ana, desesperada por aferrarse a su posición, a veces recurría a tácticas que luego serían usadas en su contra. Era coqueta con los hombres de la corte, permitía que un círculo de cortesanos masculinos le prestaran elaboradas atenciones corteses, y en el ambiente de olla a presión de la corte Tudor, donde cada palabra y gesto era observado e interpretado, este comportamiento podía fácilmente ser retorcido en algo siniestro. Para la primavera de 1536, Enrique había decidido que quería deshacerse de Ana, exactamente porque sigue siendo una de las grandes preguntas de la historia. ¿Fue simplemente que estaba cansado de ella y quería casarse con Jane Seymour? ¿Fue que genuinamente creía que ella lo había traicionado? ¿O fue, como parece más probable, una combinación de conveniencia política, decepción personal y las maquinaciones de los enemigos de Ana en la corte que vieron una oportunidad para destruirla? Thomas Cromwell, quien una vez había sido aliado de Ana, se volvió contra ella, quizás porque ella se había opuesto a algunas de sus políticas, quizás porque vio hacia dónde soplaba el viento y eligió alinearse con los deseos del rey en lugar de la lealtad a una reina cuya influencia estaba menguando, y a finales de abril de 1536, Cromwell puso en marcha un procesamiento que sería impactante incluso según los estándares de la crueldad Tudor. Ana fue arrestada y acusada de adulterio con 5 hombres diferentes, incluyendo a su propio hermano George Boleyn, cargos que también incluían traición, porque el adulterio por parte de una reina era considerado traición, ya que potencialmente amenazaba la legitimidad de la sucesión real. Las acusaciones específicas eran lúridas y detalladas, alegando que Ana había seducido a estos hombres, que había conspirado con ellos para asesinar al rey, y que había burlado las habilidades sexuales e impotencia del rey, lo cual, dada la vanidad de Enrique, fue quizás la acusación más dañina de todas. Los hombres acusados junto a Ana fueron arrestados y torturados, no físicamente en la mayoría de los casos, sino a través de la presión psicológica del interrogatorio y la promesa de trato indulgente si confesaban. Mark Smeaton, un músico en la corte, fue el único en confesar adulterio con la reina, y su confesión fue casi con certeza obtenida a través de coerción o tortura, o la promesa de que su vida sería perdonada si cooperaba. Los otros hombres, incluyendo a Henry Norris, William Brereton, Francis Weston y el propio hermano de Ana, George, mantuvieron su inocencia incluso bajo interrogatorio, pero en el sistema legal de la época, la evidencia era algo flexible, y cuando la corona quería una condena, se obtendría una condena. Ana misma fue llevada a la Torre de Londres, la misma torre donde había permanecido con esplendor 3 años antes de su coronación, pero ahora entró por la puerta del traidor
como una prisionera acusada de los crímenes más atroces imaginables. Y el condestable de la torre informó más tarde que ella alternaba entre momentos de compostura digna y ataques de risa histérica y llanto, lo cual, dadas las circunstancias, parece una respuesta perfectamente razonable a encontrarse enfrentando la ejecución por crímenes que no se cometieron. ¿Dónde estabas cuando supiste por primera vez sobre la historia de Ana Bolena? ¿Y qué crees que habrías hecho en su posición, enfrentada con la elección entre permanecer sin poder o apostar todo por una oportunidad a la corona? ¿Habrías tomado la misma decisión que ella tomó, sabiendo cómo terminó? Me encantaría escuchar tus pensamientos en los comentarios aquí abajo. Dime desde dónde estás viendo esto, y si crees que Ana fue una víctima de sus circunstancias o una mujer ambiciosa que conocía los riesgos que estaba tomando. El juicio fue una conclusión inevitable. Ana fue juzgada por un jurado de sus pares que incluía a su propio tío el duque de Norfolk, hombres que habían sido seleccionados porque entregarían el veredicto que el rey quería, y el 15 de mayo de 1536 fue encontrada culpable y sentenciada a muerte, ya sea por quema o decapitación según el placer del rey. Enrique, en un gesto final de lo que quizás pensó era misericordia, conmutó la sentencia a decapitación e importó a un espadachín experto de Calais para realizar la ejecución, porque quería que la muerte de Ana fuera rápida y limpia. En los días entre su sentencia y ejecución, Ana se compuso con notable coraje y dignidad, escuchó misa, preparó su alma y dictó una carta a Enrique proclamando su inocencia una última vez, aunque no hay evidencia de que él alguna vez la leyera o se preocupara por su contenido. Él ya estaba planeando su matrimonio con Jane Seymour, ya borrando mentalmente a Ana de su vida y su historia, ya reescribiendo la narrativa para hacerse a sí mismo la víctima que había sido engañado por una mujer astuta y manipuladora en lugar del tirano que había asesinado a su esposa, para hacer espacio para una nueva. En la mañana del 19 de mayo de 1536, Ana Bolena caminó hacia el cadalso erigido en Tower Green. Estaba vestida con un vestido gris de damasco adornado con pieles. Su cabello estaba suelto y cubierto con una cofia blanca simple. Y el teniente de la torre escribió más tarde que había visto morir a muchos hombres, pero nunca había visto a nadie enfrentar la muerte con mayor coraje. Hizo un breve discurso en el que no protestó su inocencia, probablemente porque le habían advertido que el bienestar futuro de su hija Elizabeth dependía de que fuera en silencio. Dijo que estaba preparada para morir y pidió a la multitud que rezara por el rey. Luego se arrodilló y removió su tocado, y una mujer que había estado parada cerca rápidamente le vendó los ojos. Y Ana comenzó a rezar en voz alta, repitiendo: «A Jesucristo encomiendo mi alma. Señor Jesús, recibe mi alma», una y otra vez. Y el espadachín se acercó, moviéndose silenciosamente sobre la paja que había sido esparcida por el cadalso, y con un solo golpe de la espada, la cabeza de Ana Bolena fue separada de su cuerpo. Tenía entre 28 y 32 años de edad. Había sido reina durante 1000 días, y murió no por ningún crimen que realmente hubiera cometido, sino porque el deseo de un rey se había convertido en indiferencia y luego en conveniencia asesina, porque había fallado en producir un heredero varón, y porque en el mundo de la Inglaterra Tudor, una reina que había sobrevivido su utilidad podía ser desechada tan fácilmente como cualquier otra mujer inconveniente. Dentro de 24 horas de la ejecución de Ana, Enrique estaba formalmente comprometido con Jane Seymour, y se casaron 11 días después, borrando a Ana de la historia con indecente prisa. Su matrimonio con Enrique fue anulado, lo que significaba que Elizabeth, como María antes que ella, fue declarada ilegítima y bastardizada, despojada de su título como princesa y reducida a meramente la dama Elizabeth. Y Ana fue enterrada en una tumba sin marca en la capilla de San Pedro ad Víncula. Dentro de los muros de la torre, su ataúd era un cofre de flechas construido toscamente porque ningún ataúd apropiado había sido preparado para ella. Tan completamente se asumió que su muerte sucedería y que necesitaría ser desechada rápidamente y sin ceremonia. Durante siglos después, historiadores y narradores han debatido la culpabilidad o inocencia de Ana Bolena. Con la mayoría de los eruditos modernos,
concluyendo que los cargos contra ella fueron enteramente fabricados, que fue víctima de un asesinato judicial orquestado por un rey que quería ser libre para casarse de nuevo, y por cortesanos que vieron su destrucción como políticamente ventajosa. La evidencia presentada en el juicio era circunstancial en el mejor de los casos y contradictoria en el peor. La línea de tiempo de sus supuestos affairs incluía fechas cuando estaba embarazada o recientemente había dado a luz y era improbable que estuviera participando en actividad sexual. Y la acusación de incesto con su hermano era tan grotesca que incluso según los estándares de la época, parecía diseñada para maximizar la repulsión pública y justificar la pena de muerte. Pero enfocarse únicamente en la culpabilidad o inocencia de Ana pierde la tragedia más grande de su historia, que no es si durmió con estos hombres o no, sino que como mujer en la corte Tudor no tenía poder real para controlar su propio destino. Desde el momento en que regresó a Inglaterra desde Francia, fue un peón en juegos jugados por hombres. Su padre la usó para avanzar las fortunas de la familia. Enrique la usó para satisfacer sus deseos y su necesidad desesperada de un hijo. Cromwell usó su destrucción para solidificar su propia posición política, e incluso en la muerte, fue usada por reformadores protestantes que la convirtieron en una mártir para su causa, y por polemistas católicos que la convirtieron en una historia de advertencia sobre los peligros de la ambición femenina y la transgresión sexual. Ana había intentado jugar el juego tan bien como cualquier mujer pudiera. Había usado su inteligencia y su sexualidad estratégicamente. Se había negado a ser solo otra amante olvidada. Y por unos años había logrado lo que parecía imposible. Se había convertido en reina de Inglaterra. Había roto el poder de Roma sobre la Iglesia inglesa. Había dado a luz a una hija que algún día gobernaría con un brillo que superaba cualquier monarca inglés antes o después, pero al final, el sistema que la elevó también la destruyó, porque en una monarquía patriarcal, el poder de una mujer siempre es prestado, siempre es contingente, siempre está sujeto a ser revocado en el momento en que deja de ser útil para los hombres que verdaderamente tienen el control. La ironía que los estadounidenses y de hecho personas alrededor del mundo han apreciado durante mucho tiempo es que el legado de Ana Bolena superó con creces cualquier cosa que Enrique logró. Él quería un hijo y obtuvo uno, Eduardo, de su tercera esposa Jane Seymour. Pero Eduardo murió joven y fue la hija de Ana, Elizabeth, quien gobernaría Inglaterra durante 45 años, quien derrotaría a la Armada Española, quien presidiría una edad de oro de la cultura y exploración inglesa, y quien nunca se casaría, quizás porque había aprendido del destino de su madre que el matrimonio para una reina significaba rendir el control, significaba volverse vulnerable a los caprichos de un esposo y a los peligros del parto. Y Elizabeth eligió en cambio casarse con Inglaterra misma, permanecer como la reina virgen, intocable y autónoma, de una manera que su madre nunca fue. Cuando los historiadores victorianos y las audiencias estadounidenses, en los siglos XIX y XX, se fascinaron con la historia Tudor, Ana Bolena capturó la imaginación de una manera que Catalina de Aragón o Jane Seymour nunca lograron del todo, quizás porque su historia contenía todos los elementos del drama trágico: amor prohibido, intriga política, revolución religiosa, y una mujer que intentó tomar control de su propio destino en un mundo diseñado para prevenir exactamente eso. Periódicos en Nueva York y Boston, en los 1800, publicaron relatos serializados de la vida de Ana. Obras de teatro fueron escritas sobre ella, novelas fueron escritas, y se convirtió en un símbolo de la ambición femenina y sus consecuencias trágicas, interpretada por algunos como una historia de advertencia sobre mujeres que alcanzan demasiado alto, y por otros como una acusación de las estructuras de poder masculino que castigan a las mujeres por atreverse a querer algo más allá de lo que los hombres deciden darles. Al final, parada en la sombra de la historia y mirando hacia atrás a la breve y ardiente trayectoria de Ana Bolena a través de la corte Tudor, lo que golpea más profundo no es la cuestión de su culpabilidad o inocencia, ni siquiera el trastorno religioso y político que su relación con Enrique causó, sino más bien la soledad y el terror esenciales de su posición,
Imagina ser ella en esos días finales en la torre, sabiendo que el hombre que habías amado, o al menos el hombre en el que habías apostado todo, estaba preparándose para verte morir, sabiendo que tu hija crecería sin ti, que tu nombre sería ennegrecido, que todo por lo que habías sacrificado y conspirado y sufrido sería quitado tan fácilmente como un rey firma su nombre en una orden de muerte. Imagina las frías paredes de piedra de esa celda, el sonido del cadalso siendo construido fuera de tu ventana, el conocimiento de que nadie venía a salvarte porque en el brutal cálculo de la política Tudor te habías vuelto más valiosa muerta que viva. Y sin embargo Ana no suplicó ni se rebajó. No le dio a Enrique la satisfacción de verla destruida. Caminó hacia su muerte con la cabeza en alto, y al hacerlo, reclamó el único poder que le quedaba, el poder de cómo sería recordada en ese momento final, no como la adúltera histérica de la propaganda de la corona, sino como una mujer que se había atrevido a alcanzar una corona y que enfrentó las consecuencias de esa audacia con un coraje que incluso sus enemigos tuvieron que reconocer. La adolescente que una vez había captado el ojo de un rey y cambiado el curso de la historia inglesa, murió sola y condenada, pero su historia vivió y continúa viviendo, como un recordatorio de que detrás de cada amante real, cada affair escandaloso, cada secreto susurrado en corredores de palacios, había una mujer real con esperanzas y miedos y sueños, una mujer que existió en un mundo que le dio casi ninguna elección y luego la castigó por las elecciones que hizo. Y quizás es por eso que estas historias todavía nos importan hoy. ¿Por qué todavía nos reunimos para escucharlas? Porque nos recuerdan cuán recientemente en la historia humana las mujeres fueron tratadas como posesiones en lugar de personas. Y cuánto coraje tomó para mujeres como Ana Bolena intentar escribir sus propias historias en un mundo determinado a escribir esas historias por ellas.